Buenos días, soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara. Soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy les voy a compartir dos journals. Quiero agradecer a la doctora Lucía Leal Villarreal, quien fue mi profesor asesor durante la preparación de estos dos journals. El primero se titula Conceptos en evolución sobre cómo los virus impactan al asma. Este fue publicado en el Diario de la Alergia y la Inmunología Clínica con un factor de impacto de 7.550. La fecha de publicación de este artículo fue el 4 de diciembre del 2019. Hasta el momento lleva 2 citaciones. Su autor principal es Matthew Altman. Él actualmente trabaja en la Universidad de Washington. Lleva hasta el momento 44 publicaciones y 201 citaciones. Él creció en Seattle, Washington, y es hijo también de un importante alergólogo que fue Leonard Altman, quien influyó a motivarlo en el campo de la alergia y de la inmunología clínica. Él en un principio asistió a las universidades de Stanford y de Harvard, pero estudió matemáticas de alto nivel y también diseño computacional. Fue hasta años después cuando logró funcionar ambas pasiones, tanto sus intereses por las matemáticas y el diseño computacional como sus intereses con la alergia y la inmunología clínica. Actualmente, el proyecto principal de investigación de él es acerca de los circuitos reglamentarios entre el interferón antiviral tipo 1 y la inflamación del tipo TH2 en el asma pediátrica. En las últimas décadas han habido avances sustanciales sobre la comprensión de cómo las infecciones virales regulan el asma. Y es importante conocer la interacción que existe entre la dinámica de la colonización bacteriana del tracto respiratorio durante una infección viral y la relación de los microbiomas del intestino y también los microbiomas respiratorios con las infecciones virales respiratorias. Existen dos virus que son muy importantes y de los que vamos a hablar no solo en este journal, sino en el siguiente, que son el virus incital respiratorio y el rinovirus. Ambos van a ser causas importantes de sibilancias en la vida temprana y también se van a asociar con un riesgo mayor de asma en la infancia. A la edad de 6 años, existe un riesgo de asma si los niños tuvieron alguna infección viral, especialmente por estos dos virus en los primeros 3 años de vida. Por ejemplo, si el paciente tuvo una infección por virus incital respiratorio, el riesgo se incrementa a 2.6 veces en los niños, a diferencia de los niños que no lo tuvieron. Si el paciente tuvo una infección por rinovirus, el riesgo puede incrementarse hasta 9.8 veces respecto a los que no la tuvieron. Y por último, si tuvieron dos infecciones, es decir, tuvieron ambas infecciones, tanto virus incital respiratorio y rinovirus, este riesgo puede incrementarse hasta 10 veces. El virus incital respiratorio es un virus de ARN monocatenario. Tiene un sentido negativo y pertenece a la familia de paramyxovirus. Es un virus muy importante ya que es la principal causa de hospitalización cada año en los Estados Unidos en niños menores de 1 año. Hablando del rinovirus, existen 3 especies de rinovirus en el género Enterovirus y todas van a ser virus de ARN monocatenario. Estos se van a caracterizar porque tienen cápsides de proteínas. Los rinovirus son los virus detectados con más frecuencia en niños con sibilancias mayores de 1 año y también en niños y adultos que presentan exacerbaciones de asma. Las manifestaciones clínicas de una infección viral en el tracto respiratorio van a ser el resultado de esta interacción que existe entre el huésped, el medio ambiente y el virus. Varios experimentos en modelos de genomas de virus incital respiratorio van a proporcionar una información acerca de cómo el genoma viral va a influir en las respuestas inmunes del huésped ante una infección. Y 3 cepas muy importantes de virus incital respiratorio que se utilizan de manera muy común en estudios de patogénesis son estos 3 que observamos en esta diapositiva, que son el virus incital respiratorio A2,
el de la línea 19 y el virus incital respiratorio long. La infección por virus incital respiratorio A2 en ratones Val-BC ha resultado en una respuesta inmune donde la respuesta predominante es aquella por interferón gamma. No hay producción de citocinas ni L13 en el pulmón y también se observa una ausencia de moco sin respuesta a la metacolina. Cuando tenemos una infección por la línea 19, observamos una disminución de la producción de interleucina 13 y los niveles de interferón gamma se encuentran disminuidos. En cambio, cuando hay una infección por el virus incital respiratorio de la línea long, lo que observamos es que no se encuentra una producción de IL-13 y no existe mucosidad de las vías respiratorias. Hasta el momento no se han realizado estudios que revelen esta relación que existe entre los genotipos del virus incital respiratorio y la presencia de sibilancias en niños hospitalizados, sobre todo que han padecido de bronquiolitis o bronconeumonía. Los estudios en ratones sí han observado que existe una relación genética con la gravedad de la enfermedad y se han demostrado las interacciones que existen entre el genoma viral, las proteínas virales, la función y también el metabolismo de la célula huésped y la respuesta inmune. Varios estudios también han comenzado a sacar a la luz las relaciones que existen entre la genética del huésped, las infecciones virales y los resultados respiratorios que se ocasionan en un momento agudo y que ocasionan a largo plazo. Hay varios polimorfismos en varios genes inmunes y antivirales innatos que se han relacionado con la gravedad de la infección y también con las exacerbaciones del asma. Y tenemos 6 que van a jugar un papel primordial. El primero es STAT4, el segundo es JAK2, también tenemos a MX1, ACE2AK2, DDX58 y por último tenemos a RBR. Hay varios que han jugado un papel muy importante como factores de riesgo para la bronquiolitis por el virus incital respiratorio, que son RBR, IFNA5 y NOS2. Se ha observado que la asociación más replicada entre la genética del huésped y el riesgo de asma es el locus 17q21. En 2 estudios de corte de nacimiento, las variantes en este locus, que son ORMDL3 y GCDMB, se han asociado con un mayor riesgo de sibilancias con infecciones por rinovirus en la infancia temprana. En cada caso, el riesgo se amortiguó cuando se vieron expuestos a situaciones ambientales protectoras, como son las exposiciones agrícolas, las mascotas en el hogar, que disminuyeron el riesgo de asma para pacientes que tenían genotipos 17q21. La virulencia de un rinovirus va a variar según la especie. Tenemos 3 virus que son el rinovirus A, el rinovirus C y el rinovirus P. Tanto el rinovirus A como el rinovirus C tienen una mayor probabilidad de causar enfermedades, sibilancias e infección del tracto respiratorio inferior, por lo que estas infecciones serían más graves e incluso recurrentes. En cambio, el rinovirus B tiene una tasa de replicación más lenta y va a inducir respuestas silenciadas de citocinas y también de quimiosinas. Un polimorfismo funcional en un miembro de la familia relacionado con caderina 3, que es CDHR3, se ha asociado a un riesgo de asma en la infancia temprana, pero también a episodios de sibilancias más graves. Esto se puede deber porque de manera muy interesante, CDHR3 también funciona como un receptor que permite la unión y la replicación del rinovirus C. ¿Qué sugiere esto? Que el vínculo entre este polimorfismo relacionado con caderina y el riesgo de asma puede estar mediado por infecciones por rinovirus C, al ser un receptor importante para este virus.
También se encontró que los niños con polimorfismo de riesgo en CDHR3 tienen un mayor riesgo de enfermedades por rinovirus C, pero no por otros virus. Desde el nacimiento hasta los años escolares, los niños se ven con frecuencia expuestos a una gran variedad de patógenos respiratorios, también alérgenos, microbios y otros irritantes de la vía aérea. Y aquí surge un concepto que es el exposoma, que es definido como la medida de todas las exposiciones que van a influir en la salud de un individuo. Y este va a jugar un papel clave, ya que es un determinante importante del riesgo de asma durante la vida de este. Los episodios, hablando del virus sincitial respiratorio, los episodios más graves de sibilancias infantiles causadas por el virus sincitial van a aumentar el riesgo de sibilancias, pero esto no se ha observado que realmente incrementen en el desarrollo de atopia o de asma a medida que los niños crecen. A diferencia de lo que pasa con el rinovirus, donde las exacerbaciones causadas por este virus se relacionan con sibilancias persistentes y también al desarrollo de asma. Los factores dominantes de riesgo para los ataques de asma que requieren una atención hospitalaria van a depender de dos factores. Uno, la combinación constante de la inflamación alérgica de las vías respiratorias y en segundo lugar, la infección por rinovirus. Se debe considerar varios factores del huésped en estos esfuerzos para tratar las exacerbaciones del asma de manera más efectiva y por lo tanto evitar el desarrollo de asma. Son tres cosas que debemos de considerar. Uno es que puede haber fenotipos de niños asmáticos que se podrían beneficiar del desarrollo de vacunas para rinovirus o virus sincitial respiratorio. En segundo lugar, la prevención puede jugar un papel primordial, ya que la administración de un producto biológico como el omalizumab durante la primera infancia puede tener un efecto modificador de la enfermedad. Es decir, tanto puede mejorar el riesgo de exacerbaciones como disminuir el riesgo de asma. Y por último, hay que considerar que las células epiteliales y las células linfoides innatas con una mayor producción de linfopoyetina del estroma tímico, donde se produce IL-13 y IL-25, pueden tener y respuestas disminuidas de interferón 1 y 3 son necesarias para el exterminio y eliminación de los virus, por lo que atacar estas líneas también puede ser un factor protector. Las enfermedades sibilantes agudas van a representar un factor de riesgo importante para las sibilancias recurrentes infantiles y por lo tanto el desarrollo posterior del asma. Las sibilancias asociadas al rinovirus se asocian con un riesgo mayor de asma. Lo que se ha observado es que en modelos en ratones se ha demostrado que la infección neonatal por rinovirus, en especial rinovirus 1B, va a producir hiperreactividad de la vía aérea persistente, metaplasia de las células mucosas y también una producción excesiva de IL-13. Y es ahí donde surge una pregunta clave. ¿Qué es primero? ¿Si la inflamación TH2 subyacente o las sibilancias asociadas con el rinovirus? ¿Qué es lo que viene primero? Pues un análisis de corte de nacimiento prospectivo demostró que la sensibilización alérgica por lo general va a preceder a las sibilancias por rinovirus, pero esto no va a suceder al revés. ¿Qué sugiere esto? Que la sensibilización va a jugar un papel primordial, ya que puede provocar enfermedades más graves del rinovirus y por lo tanto el desarrollo del asma. La inflamación TH2 también puede inhibir las respuestas antivirales de interferón tipo 1 y de tipo 3 y recordemos que son importantes para atacar sobre todo infecciones virales. Lo que puede aumentar aún más la susceptibilidad a infecciones más graves por estos virus que causan el desarrollo de asma o de exacerbaciones. El virus sincitial respiratorio, por su parte, va a desencadenar la liberación de citocinas derivadas del epitelio y va a promover respuestas TH2. También puede inducir respuestas celulares de células innatas tipo 2 después de una infección.
En particular, dos estudios de prevención que usaron palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el virus sincitial respiratorio en lactantes de riesgo alto, encontraron que la prevención de enfermedades más graves por el virus sincitial respiratorio disminuyó el riesgo de sibilancias recurrentes en la infancia. Sin embargo, no disminuyó el desarrollo de asma, por lo que únicamente disminuiría las sibilancias en una edad temprana. La detección del virus en la vía aérea superior durante las temporadas virales máximas puede ser tan alta como un 90%. Sin embargo, la detección de un virus no significa infección. Un factor que aumenta los síntomas de las vías respiratorias superiores y también inferiores durante las infecciones es la bacteria o las bacterias. Y es ahí donde la microbiota de la vía aérea superior se desarrolla durante el primer año de vida y va a jugar un papel clave posterior en el desarrollo o en el riesgo de infecciones respiratorias superiores. Las bacterias más abundantes de las vías respiratorias superiores de los bebés y los niños que se han encontrado son estafilococos, streptococcus, moraxella, haemophilus, Dolosigranulum y también Corynebacterium. Cuando en la vía aérea, cuando un niño presenta bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, se observa una mayor abundancia de streptococos y también de Haemophilus. Cuando hay una bronquiolitis por rinovirus, se observa una mayor abundancia también de Haemophilus, pero ya se observa Moraxella. Y aquí realmente las bacterias van a jugar un papel clave en el tracto respiratorio superior, tanto para exacerbar infecciones como para proteger también al organismo. Por ejemplo, cuando se observa Streptococcus, Moraxella y Haemophilus, esto se ha relacionado con un incremento en los síntomas virales asociados. Si hay en la vía aérea Corynebacterium, Staphylococcus y también Dolosigranulum, lo que se relaciona es ausencia de detección viral y también a síntomas clínicos. Y aquí viene una bacteria protectora, que es el Lactobacillus, que cuando se encuentra en la vía aérea superior durante la enfermedad por virus sincitial respiratorio, se ha asociado con una disminución en el riesgo de sibilancias. Y recordemos que va a haber bacterias que podrían promover un ambiente proinflamatorio, como ya las que mencionamos, y hacer, por lo tanto, a la vía aérea más susceptible a una infección. Por ejemplo, la presencia de Haemophilus en la vía aérea infantil antes de una infección se asocia con una expresión mayor de citocinas y, por lo tanto, una inflamación. En cambio, el Lactobacillus ramosus antes de una infección viral va a reducir el riesgo de una infección viral sintomática. Y bueno, algo que también debemos de mencionar es el microbioma. El microbioma intestinal se va a comprender aproximadamente de 40 billones de bacterias y va a representar el entorno microbiano más abundante y más diverso de todo el cuerpo humano. Y es una simbiosis que se ha dado desde hace muchos siglos. Estas bacterias han evolucionado con los humanos, incluso rebasan el número total de nuestras células, y esto hace que contribuyan de manera adecuada para crear una perfecta simbiosis. Sin embargo, las alteraciones en esta relación van a ocurrir, uno, porque se pueden utilizar antibióticos de manera inadecuada, dos, el consumo excesivo de carbohidratos o también una dieta baja en fibra. ¿Qué ocasiona esto? Una disbiosis microbiana o un desequilibrio ecológico. Y esto va a conducir a la pérdida de las capacidades metabólicas y por lo tanto va a predisponer a los bebés al desarrollo de otras enfermedades atópicas y también a una mayor susceptibilidad a las infecciones virales. La teoría más popular para explicar estas observaciones es que la colonización con ciertas bacterias intestinales va a tener un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, se va a disminuir la probabilidad de hiperreactividad de las vías respiratorias.
La idea de que la maduración inmune retardada podría contribuir a las sibilancias se respalda por varios estudios. En estos estudios se ha demostrado que las exposiciones tempranas a los perros, la vida de granja, el aumento de microbios y los alérgenos se van a relacionar de manera inversa con el riesgo de sibilancias. Por lo tanto, una exposición temprana a estos pacientes podría disminuir el riesgo de que estos pacientes con factores de riesgo disminuyan el riesgo de sibilancias. Además, también la exposición a estos microbios y a estos alérgenos durante un periodo prenatal o también durante la infancia puede ser inmunoestimulante. Sin embargo, ¿qué pasaría si se pierden estos microbios? Puede conducir a una predisposición a infecciones virales y por lo tanto el desarrollo de asma. Se ha demostrado también que las bacterias, principalmente las que producen ácidos grasos de cadena corta, tienen un efecto local sobre las respuestas inmunes mediante su influencia en la función de la barrera de la mucosa. Si se pierden estas bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, se puede implicar en un mayor riesgo de alergia alimentaria. También, en ausencia de ácidos grasos de cadena corta, pueden romperse la función de la barrera de la mucosa, por lo tanto, permitir la traslocación de los patobiontes intestinales y puede producir alergia y, en casos más graves, autoinmunidad. El inicio del asma infantil se ha relacionado con infecciones respiratorias y el desarrollo de la sensibilización a los aeroalérgenos. En los recién nacidos prematuros, el tratamiento con palivizumab resultó en la reducción de un número de sibilancias durante el primer año de vida. Sin embargo, esto no influyó en el desarrollo posterior de asma. Y en los niños pequeños, la prevención de la bronquiolitis grave por el virus sincitial respiratorio puede reducir el riesgo de sibilancias episódicas y también puede reducir el riesgo de asma. Como muchas veces no podemos prevenir que los niños se infecten, porque es casi imposible, lo que se puede hacer es la atenuación de los procesos inmunes o inflamatorios durante una infección para la prevención del asma. Un ensayo clínico en donde se analizaron 40 niños hospitalizados con bronquiolitis por virus sincitial respiratorio demostró que el tratamiento con acitromicina durante 2 semanas, durante la bronquiolitis, redujo la probabilidad de desarrollar sibilancias recurrentes durante el año siguiente. Por eso, aunque no podemos prevenir, podría ser importante este concepto de atenuación. Y bueno, estudios prospectivos han investigado cómo la suplementación materna durante el embarazo puede evitar el mayor riesgo de sibilancias recurrentes. Este fue un estudio que se hizo, un metaanálisis en donde se suplementó con vitamina D. Se observó una reducción significativa de un 25% del asma y también del riesgo de sibilancias recurrentes en los niños durante los primeros 3 años de vida. Sin embargo, el efecto más profundo donde se observó fue en las mujeres que embarazadas tenían niveles normales de vitamina D. También se sugirió que los ácidos grasos omega 3 tenían efectos antiinflamatorios gracias a la disminución en la producción de ácido araquidónico. Lo que se hizo en un ensayo clínico fue la administración de dosis altas de suplementos de ácidos grasos a mujeres embarazadas a partir de la semana 24 de gestación, que se observó que se redujo un 30% el riesgo relativo de sibilancias o de asma persistente a los 3 años. Recordemos que los niveles de vitamina D se han asociado de manera inversa con la gravedad de asma, incluida la hospitalización también por infecciones graves. En un metaanálisis de 7 ensayos aleatorizados, se demostró una reducción significativa en las exacerbaciones del asma con el efecto visto solo en pacientes con vitamina D baja al inicio del estudio.
Otro estudio que se está utilizando es, bueno, es el ensayo clínico ORBEX, que actualmente se encuentra en curso. Este estudio lo que trata de hacer es modular el sistema inmunitario infantil mediante el tratamiento con Broncovaxón en niños de edad preescolar de riesgo alto durante 2 años para prevenir o retrasar el desarrollo de sibilancias en las enfermedades del tracto respiratorio. Y tiene también un tercer año de observación. Lo que se ha observado en este estudio, que actualmente está en curso, es que hay una reducción en la tasa de infecciones respiratorias. Bueno, también se ha sugerido que estudios recientes se han enfocado tanto en un aumento a corto plazo de la terapia estándar, como son los corticosteroides, la suplementación con vitamina D y también el tratamiento con acitromicina y la terapia anti-IgE con omalizumab. Recordemos que los corticosteroides inhalados de mantenimiento van a ser efectivos para reducir el riesgo de exacerbaciones de asma. Y cuando se combinan con agonistas beta inhalados de acción prolongada, esto disminuye aún más el riesgo. Sin embargo, las exacerbaciones van a continuar ocurriendo. Una revisión de base de datos de Cochrane, que incluyó 5 estudios en adultos y 3 en niños, concluyó que realmente la evidencia no respalda el aumento en la dosis de corticosteroides en pacientes con asma leve a moderada como parte de un plan de autocontrol para tratar las exacerbaciones. Ahora, hablando de los antibióticos y el uso, las guías actuales no recomiendan el uso de tratamiento con antibióticos para los episodios de síntomas similares al asma en los niños. Sin embargo, es un tratamiento que se utiliza de manera común. Un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, evaluó el papel de la administración temprana de acitromicina en la prevención de la progresión a síntomas graves de enfermedad del tracto respiratorio inferior. La población de estudio fueron niños de 12 a 71 meses y estos niños tenían un historial de sibilancias graves recurrentes que habían evolucionado a enfermedad del tracto respiratorio inferior. Al azar se asignaron 2 grupos, uno que recibió acitromicina, que en total fueron 307 pacientes, y el otro grupo recibió placebo, un total de 300 pacientes, que se observó que el grupo de acitromicina experimentó un riesgo menor de progresión a una enfermedad del tracto respiratorio inferior grave que el grupo placebo. Sin embargo, aunque es una práctica que no está recomendada por ninguna guía, aquí observamos que tienen una menor progresión pues hacia una enfermedad más grave. También el omalizumab se ha estudiado como una terapia complementaria, sobre todo para prevenir las exacerbaciones que se dan en otoño del asma en individuos con asma atópica. Y aquí pues el estudio PROCE incluyó a 478 niños. Estos niños tenían una edad de 6 a 17 años y tenían alergia respiratoria y también tenían asma. Se asignó al azar a aquellos pacientes que recibirían un refuerzo con corticosteroides o omalizumab complementario o podría ser también placebo. El tratamiento comenzó de 4 a 6 semanas antes del día del inicio de clases de estos niños y finalizó 90 días después de la fecha de inicio de clases. ¿Qué se observó? Que el tratamiento con omalizumab disminuyó de manera significativa las probabilidades de tener al menos una exacerbación una exacerbación. También se asoció con una disminución de la frecuencia de las enfermedades por el rinovirus, disminución también de la duración de la infección por el rinovirus y de la frecuencia de la enfermedad respiratoria. Y por último, tuvo una reducción en la diseminación máxima del rinovirus. Como conclusión, este artículo comenta que los avances han brindado grandes oportunidades innovadoras, sobre todo para estudiar estas interacciones que existen entre el huésped, el medio ambiente y el virus, que por una parte pueden aumentar, pueden proteger o también pueden aumentar la vulnerabilidad al desarrollo de asma y las exacerbaciones. Y recordemos que aquí va a jugar un papel clave la prevención primaria,
que debe ser un objetivo para disminuir la morbilidad de sibilancias, asma y exacerbaciones mediadas por virus. Vamos a pasar al segundo journal. Este se titula Análisis multiestación de patógenos causales en niños hospitalizados que tuvieron exacerbaciones de asma. Este estudio fue publicado en la revista de Alergia e Inmunología Pediátrica, que tiene un factor de impacto de 4.137. La fecha de publicación es del 12 de agosto del 2019 y hasta el momento lleva una citación. Su autor principal es Nozomi Abe, quien trabaja en el Departamento de Pediatría Yamaguchi en la Escuela de Graduados de Medicina de la Universidad de Nube, Japón. Y es ahí donde se hizo este estudio. Bueno, las infecciones virales respiratorias se han asociado con la fisiopatología de la exacerbación del asma infantil. Y hay 5 virus que están involucrados. 1, el enterovirus. 2, el rinovirus humano. 3, el virus sincitial respiratorio. 4, el metaetnovirus humano. Y por último, el virus de la influenza. Y como ya vimos en el journal anterior, tanto el rinovirus como el virus sincitial respiratorio pues juegan un papel clave. En estudios anteriores, el virus sincitial respiratorio se asoció con sibilancias durante la infancia temprana y el rinovirus se detectó con mayor frecuencia en niños de edad escolar con sibilancia. Este estudio es un estudio multiestación, porque recordemos que, bueno, el análisis de una temporada puede ser insuficiente para comprender la prevalencia de la exacerbación del asma, no solo inducida por virus, sino también por micoplasma, ya que en algunos casos la prevalencia puede ser de variación estacional o también puede considerarse temporal, como por ejemplo en una epidemia. En este estudio se tuvo como objetivo evaluar en multiestación para observar cómo se comportan los virus. Los participantes fueron niños asmáticos que fueron hospitalizados con ataque de asma y se inscribieron en el departamento de pediatría del Hospital Universitario de Yamaguchi. Se evaluaron 3 periodos, 2012, 2013 y 2014. En total se tuvieron que excluir 10 sujetos y únicamente se analizaron 216 participantes. El asma bronquial se diagnosticó de acuerdo con la guía pediátrica japonesa para el tratamiento y el manejo del asma bronquial del 2012. Esto incluía síntomas respiratorios como tos, sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica que aparece durante la noche o en la mañana, auscultación torácica con sibilancias, prueba de función respiratoria, pruebas de IgE y antecedentes alérgicos. Y exacerbación se definió como síntomas respiratorios como sibilancias, tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho con auscultación torácica con sibilancias, disminución del flujo de las vías respiratorias aliviadas por agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta inhalados. Se clasificó la intensidad de la exacerbación en leve, moderada, grave e insuficiencia respiratoria. Y recordemos que aquí solamente se incluyeron niños que tenían criterios de hospitalización, que fueron episodios de dificultad para dormir por la noche o dificultad para la ingestión oral y también una saturación de oxígeno de la arteria periférica menor del 95%. También se obtuvo la información demográfica de estos pacientes. ¿Cómo se detectaron los virus? Pues se recogieron muestras nasofaringias de todos los pacientes y las muestras se analizaron por reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa. Esto para ampliar los genes específicos de los virus y de las bacterias, seguido de una determinación de la secuencia de nucleótidos y el análisis filogenético. Y bueno, los resultados se han resumido en esta tabla. La mediana de edad fue de 3.4 años, no sé si logran apreciar la flecha, con un intervalo de 6 meses a 17 años, cuando se analizaron el total de los pacientes. La gravedad de la infección se dividió
en leve, perdón, la exacerbación, perdón, en leve, moderada y severa, con 10, 68 y 22% respectivamente. Y posteriormente el control del asma se dividió en bueno, en parcial y en no controlado, con un 64, un 13 y un 23%. Si nos vamos a la edad entre las infecciones por rinovirus y el virus sincitial respiratorio, observamos que los pacientes que tienen rinovirus presentan una edad aún mayor. De hecho, tienen una mediana de 4.5 años. Si nos vamos a los valores medios de la IgE total y de la IgE específica para ácaros del polvo doméstico, estos fueron 207 y 19 respectivamente. Se evaluó también la relación de la exacerbación del asma con virus o infecciones por Mycoplasma pneumoniae. En total, en todo este análisis que se hizo, se observaron patógenos en 171 pacientes, de los cuales se detectaron virus en 199, bueno, se detectaron 199 virus y 13 por Mycoplasma pneumoniae. Los virus que fueron los que se detectaron con mayor frecuencia fueron el rinovirus y el virus sincitial respiratorio, pero esto se queda mejor graficado en esta gráfica. Tenemos que el rinovirus ocupa el primer lugar con un 48%, con una N de 87 pacientes. Fue negativo en 25% de los casos, es decir, 45%. Y a pesar de que el virus sincitial respiratorio pues, se aleja mucho de las cifras por rinovirus, este alcanza un segundo lugar con un 6% y una N de 10 pacientes. Como el rinovirus y el virus sincitial respiratorio se han detectado en los participantes con exacerbación de asma, también se compararon las características clínicas de una única infección con varias infecciones. Aquí lo que podemos observar es que fueron mayores de manera significativa las diferencias entre la edad y la IgE para ácaro de polvo de manera significativa, menos de 0.05. Y bueno, aquí hay una distribución estacional de patógenos. Aquí, como vemos, son los 3 años involucrados, 2012, 2013 y 2014. Lo importante de esta curva es que, bueno, todas estas, ven que las gráficas están divididas, representan a cada uno de los virus. Realmente ninguno tuvo un pico estacional, pero que sí podemos observar que el rinovirus se encuentra presente en todos nuestros años de estudio y en prácticamente todas las estaciones. Es lo realmente importante de esa gráfica. Y bueno, en discusión, el rinovirus es el virus más detectado. Ya observamos que un 48% de los casos en los niños con exacerbación de asma, seguido del virus sincitial respiratorio, con un 6%. La edad al ingreso también fue mayor en el grupo de rinovirus, que también lo vimos en la primera tabla. Y la frecuencia de detección de rinovirus y virus sincitial respiratorio, pues ha coincidido con los informes en otros estudios, donde estos siguen siendo los virus más importantes detectados. Hay varios estudios que muestran que la infección por rinovirus se asocia más con sibilancias en los niños mayores. Y bueno, en este análisis, la mediana de edad en los sujetos con infección por rinovirus fue mayor que la de los participantes con infección por virus sincitial respiratorio. Y esto pues demuestra que es consistente con lo que se ha publicado previamente. También se demostró que la sensibilización alérgica se relaciona aún más con las sibilancias asociadas por rinovirus y se observó una asociación más estrecha entre la IgE específica a los ácaros de polvo doméstico con el grupo de rinovirus que con el grupo de virus sincitial respiratorio. También en este artículo se observó que la edad avanzada y los niveles más altos de IgE para los ácaros de polvo doméstico con una sola infección en múltiples análisis logísticos. Y esto sugirió que la sensibilización alérgica puede conducir a una mayor susceptibilidad a rinovirus y sibilancias que se asocian también a este virus.
Las sibilancias inducidas por rinovirus se van a asociar de manera estrecha con un riesgo posterior de asma, que era también lo que veíamos en el primer journal. Y en este journal también llegan a esa discusión. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Pues realmente es un estudio piloto y fue realizado en un solo centro y en una sola ciudad, por lo que podría ser que se haga multicéntrico y también en otras ciudades para observar si realmente los virus se comportan de la misma manera. También otra limitación que tuvo fue que únicamente se reclutaron a los pacientes que fueron hospitalizados, excluyendo a todos los que tenían, a pesar de una exacerbación, pero no cumplían con criterios de hospitalización, y esto puede resultar en un sesgo de selección. Otra limitación en el hubo limitación en el análisis del impacto de los patógenos para todo el rango de exacerbación de asma. Y la conclusión de este artículo es que este análisis multiestación sobre la prevalencia de patógenos en niños hospitalizados con exacerbación de asma ha revelado que el rinovirus y el virus sincitial respiratorio se han detectado con mayor frecuencia, que es lo que puede agravar una exacerbación, un control insuficiente del asma y también la sensibilización a los aeroalérgenos. Y por último, el rinovirus se ha detectado de manera repetida en múltiples casos de admisión, lo que sugiere que las infecciones repetidas de rinovirus podrían contribuir también al agravamiento posterior del asma. Como conclusiones personales del el journal, tengo que los virus tienen una compleja interacción con el huésped, con los factores ambientales, y esto puede hacer que se aumente aún más el riesgo de sibilancias y se aumente el riesgo de exacerbaciones en niños asmáticos. Existen nuevos enfoques de tratamiento que podrían ayudar a reducir la morbilidad de las enfermedades respiratorias, virales y asma infantil. Y es ahí donde debe ir enfocada nuestra terapéutica. Un medicamento que es muy importante fue el palivizumab, que aunque no tiene influencia sobre el desarrollo de asma, sí puede disminuir el riesgo de sibilancias recurrentes en la infancia. Y por último, los tratamientos que pueden prevenir la alergia o moderar su gravedad podrían reforzar de forma secundaria las respuestas antivirales y, por lo tanto, reducir las respuestas inflamatorias. Como conclusiones personales del segundo journal, recordar que las infecciones virales se van a asociar con exacerbación del asma infantil. Recordemos que los principales patógenos involucrados son el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el enterovirus, el virus de la influenza y el meternovirus humanos. Y de esto, el rinovirus humano y el virus sincitial respiratorio los tenemos que tener más presentes. La existencia del rinovirus en la vía aérea nasofaringea podría ser patógena para la exacerbación del asma. Y recordemos que la medida más importante podría ser la prevención, por lo que un buen control del asma podría prevenir el desarrollo y la exacerbación del asma asociado no solo al virus, a los virus, sino también al rinovirus. Gracias.